muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, justamente por el mismo caso. Para los que no saben, en Panamá, el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similar, Suntrax, protagonizó el día de ayer una huelga de 24 horas, esto para denunciar o para hacer presión contra una persecución que viene constante del gobierno nacional y también de la oligarquía nacional y los poderes, de otros poderes, por su participación en las manifestaciones contra el contrato minero. Sí, esto incluye el cierre de sus cuentas, pero también el ataque a algunos de sus centros del sindicato. ¿Me puedes dar un poquito más de luces sobre esto, Saúl? Por supuesto, Hugo. Primero, agradecer la posibilidad de esta entrevista y segundo, agradecer también la solidaridad que la fuerza progresista del mundo social, revolucionario, sindical, en fin, se ha solidarizado con Suntra. Esas son mis primeras palabras de agradecimiento a todo el que con nosotros se ha solidarizado en distintas formas, en todo el mundo, que es importante decirlo. ¿De qué se trata? Se trata de una persecución en efecto de los pendepatria contra los patriotas que enfrentamos justamente el crimen de lesa patria, que significa venta de la patria. El año pasado, en octubre y noviembre, el gobierno del señor Cortizo con el señor Carrizo, que hoy es candidato a la presidencia de la República, presentaron a la Asamblea Corrupta de Diputados un proyecto de ley o contrato con la empresa First Quantum. First Quantum, una empresa canadiense de capital combinado, entre los cuales estados como Corea del Sur, Singapur, China, Estados Unidos, Canadá y otros tienen acción. Este contrato vendepatria lesionó la soberanía nacional, entregando un pedazo de nuestro territorio a una empresa en función de crear un enclave tipo colonial, y esto fue rechazado en las calles por el pueblo panameño. El 13 de noviembre, el gerente general de la Caja de Ahorro, un individuo de apellido Melillo, dio la orden de cerrar las cuentas de Suntra e inmediatamente filtró a la prensa amarillista que hay en este país la información. Un tabloide de la localidad llamado La Estrella de Panamá publicó el 15 de noviembre un titular en el que decía: cierran 18 cuentas de Suntra por movimientos extraños presumiblemente vinculados al terrorismo. Esto ha servido para que el resto del sistema financiero bancario panameño no permita abrir cuentas de Suntra en las instituciones bancarias, violando el artículo 377 del Código de Trabajo panameño, que establece que los recursos de los sindicatos deben estar depositados en bancos de la localidad. Adicionalmente a esto, se violó el secreto bancario. Un sistema bancario internacional como el que funciona en Panamá, uno de sus pilares, en teoría, son justamente el secreto bancario. Y esto salió filtrado como una operación. Estas son las operaciones que se denominan dentro de la guerra de nueva generación, en el que se combina el elemento mediático para hacer pensar de una forma a la población. En ese periodo nosotros nos comprometimos con el pueblo para desarrollar la lucha hasta derrotar el contrato, y le cumplimos. Suntra le cumplió al pueblo panameño porque junto al pueblo derrotamos el contrato vendepatria, y a partir de ese momento hasta la fecha hemos sido víctimas de esta persecución. ¿Qué ocurre? El día 5 de enero se presenta a la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado un informe de una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, que comanda José Gabriel Carrizo, que es el actual candidato presidencial del partido de gobierno, PRD, y vicepresidente y ministro de la presidencia. Y esta entidad, que se conoce como la Unidad de Análisis Financiero, totalmente arbitraria, casi 2 meses después, presenta un supuesto informe de movimientos extraños en la cuenta de Suntra. ¿Cuáles son los movimientos extraños según ellos? Que nosotros movamos de nuestras cuentas legítimas recursos a otras cuentas del mismo banco. Es decir, los recursos que posee Suntra son sudados de los obreros y las obreras en los centros de trabajo, y pagamos nuestra cuota sindical a la organización. Entonces, estos individuos con ese informe amarillo han logrado que se abra una investigación preliminar contra Suntra
por la modalidad del delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales establece que debe haber ocurrido un delito precedente. ¿Qué significa eso para los que no son abogados? Significa que, por ejemplo, de la actividad del narcotráfico, la venta y compra de narcóticos, que la plata esa haya sido depositada a la cuenta de Suntra después de haberse materializado el hecho de delincuencia. De terrorismo, que estuviese financiando actividades terroristas o actividades para financiar el terrorismo y se hubiese depositado en la cuenta de Suntra. Proliferación de armas de destrucción masiva, el mismo modo operando. Ninguna de estas tres modalidades delincuenciales, ni ninguna, tienen que ver con Suntra, pero se han utilizado esto para abrir una investigación y para cuando tú vas a los bancos ahora te digan, no es que tú tienes una investigación abierta por lavado de capitales. Todo esto es un circuito que se suma a lo que tú atinadamente planteaste, que fue el acto terrorista en el que hemos acusado a First Quantum, a sus socios locales en Panamá, que son la oligarquía esta parasitaria, dueño de 10 empresas asociadas al proyecto minero, y al gobierno de turno. Nosotros hemos hecho responsables de ese acto terrorista a estas personas. Y esto ha concitado a que Suntra, en efecto, desde el mes de enero, haya diseñado una forma de resistencia al problema y además de eso movilizarse en las calles. Hemos estado distribuyendo volantes, hemos estado haciendo marcha. Recientemente fuimos a la presidencia junto a la Alianza Pueblo Unido por la Vida a entregar un documento que habla del problema de Suntra y los otros problemas que existen en el país. Y sobre la base de ello, hemos declarado una huelga de advertencia el día de ayer, que fue exitosa, debo decirlo. El 98% de las obras del país se paralizaron en su totalidad y nos movilizamos en distintas provincias del país hacia el Ministerio Público 1. En el caso de la capital nos dirigimos hacia el Ministerio del Trabajo. Este es el contexto en el que se desarrolla la lucha. Suntra ha enfrentado este problema también a lo interno desde el punto de vista jurídico. Hemos querellado penalmente al delincuencillo gerente general de la Caja de Ahorro, a su junta directiva y a la que fue gerente de la sucursal de Chani, que era donde estaban los recursos de Suntra. Hemos de igual forma presentado recursos administrativos ante la Superintendencia de Banco contra esta situación de haber develado el secreto bancario y se está tramitando. Hemos presentado ante la Organización Internacional del Trabajo una queja por violación de la libertad sindical del Convenio 87 específicamente y la hemos actualizado. Estamos presentando y elaborando documentos contenciosos del elemento este para ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de igual forma agotaremos otros procedimientos internacionales como la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos que tienen cláusulas de libertad sindical que las vamos a activar o a la OCDE. Entonces estamos combinando todas las formas de lucha en Panamá, la jurídica, la política ideológica que hay que enfrentar a los medios de comunicación y también la lucha social en las calles, acompañada de las huelgas que he mencionado a efectos pues, de librar esta batalla. Nosotros estamos seguros que los vamos a derrotar porque ellos, ni el gobierno, ni First Quantum, ni la oligarquía corrupta, ni la fiscalía, ni la UAF van a poder demostrar que un solo centavo sudado de Suntra proviene de ninguna actividad ilícita. Eso viene del trabajo de miles de hombres y mujeres que laboran en la justicia. Llama la atención, Saúl, que justamente la Caja de Ahorros, y esto para que lo sepa la gente que nos ve de afuera, es un banco en donde han tenido cuentas miembros involucrados en actos grandes de corrupción, de lavado de dinero, y justamente cuando se le pregunta en algún programa nacional sobre estos casos, ellos desconocen totalmente lo que ha ocurrido con esas cuentas. Sin embargo, a la hora, porque con esas cuentas no saben qué pasa, pero a la hora de atacar a un sindicato como el Suntras, que quiero abrir otro paréntesis aquí porque a lo mejor la gente de afuera no conoce la importancia del Suntras. El Suntras es uno de los sindicatos más importantes de Panamá. Eso es importante decirlo en un país donde la afiliación sindical creo que no supera más del 20%, que anda por ahí, que es muy baja, y que además acompañó al pueblo panameño en luchas importantes, como por ejemplo la del 95 contra la reforma laboral
de Ernesto Pérez Valladares, pero también la lucha contra las reformas a la Caja de Seguro Social junto a Frenadeso, si no me equivoco, en el año 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, sospechosamente todo gobierno PRD. Te quería preguntar, luego de este paréntesis, ¿no? ¿Qué te hace sentir a ti como panameño y, bueno, también como sindicalista y miembro de la clase trabajadora, esa persecución que hay para ustedes, miembros de la clase trabajadora y representantes, pero por otro lado ese perdón que hay para esos delincuentes de cuello blanco, como se les llama? Mira, Panamá en realidad ha estado en las listas negras y grises porque el país lo convirtieron en una gran lavandería. Lavandería de recursos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas, corrupción, en fin, lo que llamaron negocio los famosos oligarcas acá, que obviamente lograron crear todo este entramado de corrupción y plata ilícita. Voy a mencionar algunos ejemplos, no solo lo que tú traes a colación. Panama Paper, que el mundo conoció. La plata esa se lavaba en el sistema bancario panameño. Pandora Paper es otro de los grandes escándalos. Odebrecht. Toda esa plata pasó por el sistema bancario panameño. Voy a mencionar algunos casos de Panamá que quizás la población no conozca, pero que puede entrar a investigar en las redes sociales, en Google. Blue Apple, que son empresas contratistas de construcción que metieron sobrecostos en las obras, que llegaron a acuerdo de pena con la fiscalía, nadie fue preso, entregaron, entre comillas, lo que se robaron, ¿sí? Pero no le cerraron cuentas ni a los dueños ni a las empresas. De Panama Paper, Blue Apple, Financial Pacific, New Business y otros, a ninguno le han cerrado cuenta. Es más, hay dos hijos de un expresidente que confesaron en Estados Unidos que habían robado plata del erario público panameño. Martinelli. Estuvieron presos allá, correcto. Entregaron 30 millones y a ninguno de ellos le han cerrado cuenta en el sistema bancario panameño, ni a sus empresas le han cerrado cuenta. El padre está encerrado ahora en una embajada, condenado a 10 años. Discutamos lo que quieran en torno a la celeridad del proceso, pero en torno al fondo del proceso, es natural que allí hubo todos estos desfalcos y no han cerrado cuentas personales ni cuentas de sus empresas. Voy a mencionar otros casos que son importantes mencionar. Aquí hubo un grupo económico, Wacker, que entró a la lista Clinton, le cerraron las cuentas y se la abrieron en el Banco Nacional. En el caso de la caja de ahorro que tú mencionas, tiene que ver con el personaje este que acabamos de mencionar, que está en la embajada, y le abrieron cuentas allí, en el Banco Nacional. Y el descarado del delincuencillo lo que dice públicamente en una televisora nacional es que eso es un negocio y que no hay que explicarlo. Si la plata limpia, legítima de los obreros, él cierra las cuentas. Sí. La plata de la corrupción robada al pueblo panameño, eso es un negocio. Este es un descarado infeliz que tendrá que enfrentar la justicia, porque nosotros lo hemos querellado penalmente a él, porque obviamente ese nivel de cinismo, ese nivel de descaro, ese nivel de sentirse por encima de todo, pues eso se le va a acabar pronto, porque su gobierno termina ahora dentro de pocos meses, ¿sí? Entonces yo creo que es importante mencionar que toda esa lavandería de plata negra, sucia, incluso de empresarios europeos que vienen aquí a lavar plata o a esconder plata para no pagar sus impuestos, porque esto lo convirtieron en un paraíso fiscal también. Todo eso ocurre en el sistema financiero panameño. Y ahora se han puesto exquisitos con Suntra, porque Suntra está enfrentando un acto, sí, penal, delincuencial, derivado de la Constitución, que se conoce en el mundo del derecho como de lesa patria, significa de vendepatria. Ese es un delito penal que está condenando a las personas que no son funcionarios públicos a 20 años. Es lo que tipifica el Código Penal.
y a los que son funcionarios públicos de 25 a 30, porque están utilizando los cargos para vender el país. Eso está probado, pero aquí no hay ministerio público que quiera investigar eso, a pesar que nosotros denunciamos esta situación. Y de lo que se trata es que First Quantum todavía posee la posesión de la mina, ¿sí? Y está haciendo ahora todo un show acompañado del candidato a presidente Gabriel Carrizo para mantenerse. Ellos están apostando que de los 7, 8 candidatos presidenciales que existen en Panamá en este momento, hay un torneo electoral, mayo van a ser las generales y ahí se va a escoger presidente. Por lo menos 6 de esos 8 candidatos son promineros y han dicho que ellos no quieren cerrar la mina, que van. Entonces hay toda una componenda para mantener a la mina, y como saben que Suntra es una organización de un nivel muy importante para enfrentar eso y el modelo económico no liberal, han decidido el poder económico, sus peones del poder político, el gobierno, los medios de comunicación, las grandes corporaciones, enfrentarnos para tratar de derrotarnos. Bueno, para que eso ocurra, obviamente tendrán que exterminar a Suntra. Y cuando yo hablo de exterminar, no solo me estoy refiriendo a la personalidad jurídica de Suntra, sino a cada hombre y mujer que lucha junto a Suntra, que está dispuesto a enfrentar esto hasta las últimas consecuencias. Están algunos candidatos, como el ejemplo de Melitón Rocha, que ayer salió a hacer este festín con esto, ¿no? El famoso discurso contra cierre, el famoso discurso contra huelgas, que parece que se hizo post las protestas de octubre pasado, como que lo popularizaron, pero entre los empresarios panameños, porque ya cada vez menos la gente en Panamá se traga el cuento de que la protesta no sirve, de que los cierres no sirven, de que no hay que luchar. Ese cuento creo que se los han entregado entre ellos. Y hay candidatos, como tú dices, que están aprovechando la coyuntura actual de Suntrax para también hablar un poquito, ¿no?, de la represión. El candidato de Martinelli, Mulino, uno de los que más muertos carga encima del movimiento popular, estaba hablando casualmente en Chiriquí otra vez que no van a permitir más cierres, por ejemplo. Bueno, ahí van gloriándose con sus amigos los empresarios. Y también Melitón Rocha, el día de ayer, que lo dijo durante una entrevista en un medio de comunicación. Pero para cerrar, Saúl, te quería preguntar acerca de los gestos de solidaridad internacional. Vimos que tú eres parte de la ICM, de hecho un alto cargo de la ICM, han tenido muestras de solidaridad a lo interno de Panamá, movimientos sociales, estudiantiles, etcétera, pero también a nivel internacional. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso para cerrar y a modo de conclusión? Solo permíteme hacer un comentario antes de... No solo Claro. fue Melitón Rocha, Mulino, Carrizo, Arosemena, que es de la PEDE, presidente actual. Y déjame referirme brevemente a cada uno de ellos. Claro. Melitón Rocha fue ministro de Comercio e Industria en el gobierno de Varela. Es decir, que él es cómplice de esto. Estos parásitos de esta burguesía parasitaria que llegan a poderes, que tienen los poderes del Estado tomado, son los que se sirven para precisamente los actos delincuenciales de vende patria. Y después te salen a decir lo que te dicen y te lo promocionan en los medios porque es parte del circo controlado por ellos mismos. Pero él es responsable tanto como los actuales de la venta de la patria. Melitón Rocha. Gabriel Carrizo ayer habló del tema. Ese es otro individuo candidato a presidente que cometió el delito de lesa patria. Pero aquí nadie le abre una investigación a este individuo. El caso de Mulino, que debió haber estado preso producto de los crímenes cometidos de lesa humanidad con la ley Chorizo, con la represión en la comarca Nove y en Colón, por ahí se pavonea ahora como candidato a presidente, con su arrogancia total. Y el caso último que mencioné, que es de Arosemena, hijo de un individuo que era gerente general del Banco Nacional, que es otro banco del Estado, que se robaron no sé cuántos millones, ¿sí?, y que nunca regresaron. Estos delincuentes son los que quieren acusarnos a nosotros. Es decir, de actos de terrorista, decía el irresponsable este. Yo quiero preguntarle a Rosemena dónde están los millones que se robó el papá del Banco Nacional. ¿Ellos regresaron esa plata? ¿O eso es parte de su patrimonio? Es que esto es un descaro de calibre
descarado y naturalmente lo que venimos diciendo, nosotros estamos enfrentando esto en el terreno ideológico y político en función de los medios de comunicación. Lo estamos enfrentando en el terreno jurídico y lo estamos enfrentando en el terreno social. Y como tú decías, ellos han tratado de derrotar a este pueblo en el campo ideológico, estigmatizando la lucha del pueblo en las calles. Pero fíjate, solo acaba de iniciar el año escolar hace escasas 2 semanas. Padres de familia, estudiantes, educadores en las calles porque las escuelas no sirven, porque están paralizadas, estaban construyendo. Por todos los problemas nos nombran los educadores, la gente está en la calle. Hay gente en la calle en Panamá porque no le llega el agua potable, la sierra. Hay gente que demanda empleo. O sea, aquí hay toda cantidad de problemas y la gente sigue en la calle. Es más, la derrota al contrato Vendepatria Minero, ¿dónde fue? En las calles. Pero las calles son de los pueblos, no solo en Panamá. Lo es en Europa, lo es en Norteamérica, lo es en África, en Asia. Los pueblos protestan en las calles. Entonces es cierto que ellos cada vez quedan más aislados con ese discursillo que pretendieron instalar en la mayoría de la conciencia del pueblo panameño y no han podido. Y no van a poder porque el pueblo sabe perfectamente que la forma de reivindicar sus condiciones materiales de vida, enfrentar la justicia, enfrentar a los corruptos, enfrentar a los delincuentes de cuello blanco en la calle. Entonces esto es importante decirlo de manera tal que la confusión no reine. Finalmente, con relación a lo que tú me preguntabas, la solidaridad internacional. Debo decir que hemos recibido solidaridad internacional de los 5 continentes, no solo de la Internacional de la Construcción de la Madera, que llevó adelante también una campaña. Hemos recogido de 140 países, más de 5.000 firmas de apoyo de los 5 continentes, además de pronunciamiento de las organizaciones en Europa, gran parte de ellas que se han pronunciado en función de este tema. Hemos recibido de Asia, de África y de América Latina también ese nivel de apoyo. Y no solo del movimiento sindical, sino también de organizaciones sociales. El caso de la CCI, que es la Central Sindical Internacional, también se ha pronunciado en torno a este tema en solidaridad con Suntra, la CCA en la Central Sindical de las Américas de igual forma. Hoy vamos a sostener una reunión con parte de los dirigentes de la CCA aquí en Panamá. Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 12 del día con dirigentes sindicales de toda la región que están en Panamá a propósito de un foro que lleva adelante la OIT, el Ministerio del Trabajo panameño y la Universidad de Panamá, que habla de tripartismo, diálogo social y acuerdos, y resulta ser que están persiguiendo a Suntra, pero los dirigentes sindicales hoy van a solidarizarse con Suntra a las 12 del día. Así que hemos recibido una amplia solidaridad. Y a nivel nacional, de igual forma, los gremios docentes, sindicatos, centrales obreras, incluso CONATO ha manifestado su solidaridad con Suntra, y organizaciones del movimiento popular, movimiento estudiantil, campesino, indígena, la población en términos generales. Ayer yo estuve en medio de las marchas que se estaban realizando, los carros pasan, pitan, saludan. Es decir, hay una amplia simpatía. El pueblo sabe que si Suntra no hubiese estado en la lucha de octubre y noviembre del año pasado, sus cuentas no estarían cerradas. Pero como Suntra participó junto al pueblo de esta gesta patriótica, entonces está siendo perseguido. Entonces, hay opiniones en torno a este tema. Obviamente, los enemigos de clase, la oligarquía esta parasitaria que tiene Panamá, ellos pretenden, obviamente, y en su sueño y en su delirio, está tratar de eliminar a Suntra y a sus dirigentes. Pero bueno, esta batalla la estamos librando y quiero finalmente agradecer a todo el mundo, a las organizaciones sociales, a las personalidades, etcétera, que se han solidarizado con Suntra, y que obviamente Suntra sigue resistiendo y vamos a vencer esta página de persecución, una más, a lo largo de la historia de los 51 años que tiene Suntra. Muchísimas gracias, Saúl, por haber participado y por contestar las preguntas. Desde aquí, solidaridad y fuerza. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias, Hugo, por la oportunidad, y a la orden para cuando se disponga.